¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Hoy vamos a realizar dos ejercicios de la unidad número 3 de Introducción a la Biomecánica. Para ello debemos retomar de la guía de estudio los conceptos de palanca y momento. El cuerpo humano en sí es un sistema de palancas óseas. Todo nuestro aparato locomotor está compuesto de huesos, músculos, articulaciones, tendones necesarios para desplazarnos. Las articulaciones actúan como bisagras o centros de giro y los músculos conducen el movimiento. Las palancas son barras rígidas que tienen un centro de giro o punto de apoyo, o también se lo suele llamar fulcro. En nuestro caso, en el cuerpo humano, las palancas vendrían a ser los huesos y los centros de giro son las articulaciones. Además, como parte de la palanca, tenemos la potencia o fuerza potencia, también se la suele llamar fuerza motora, que es la que realiza los músculos, y la resistencia, que es aquella fuerza o peso que vas a elevar, ¿sí? O que se quiere mover, o que se quiere desplazar. Pero básicamente la función que tiene la palanca es obtener una ventaja mecánica, ya sea para multiplicar las fuerzas o para ampliar la velocidad del movimiento. Eso va a depender del tipo de palanca que tengamos, ¿sí? El momento de una fuerza o torque es un vector que surge cada vez que se ejerce una fuerza sobre un cuerpo. Y este cuerpo posee una parte fija, provocando que el objeto rote en torno de este centro de giro. Se calcula como el producto de la fuerza aplicada por la distancia perpendicular al centro de giro. Si observamos en el simulador, no provoca el mismo efecto si giramos hacia un lado y si se gira hacia el otro, ¿sí? El vector del momento lo van a ver en color verde clarito, sale del plano, sale perpendicular al plano cuando se aplica la fuerza en el sentido antihorario, corresponde a un momento positivo. Y se mete en el plano cuando la fuerza se aplica en el sentido horario, es decir, el momento es negativo. Bien, ¿qué pasa si nosotros aplicamos la fuerza, pero esta fuerza no es perpendicular a la distancia? Lo que vamos a tener que hacer es descomponerla en el eje imaginario Y, ¿sí? Para poder luego multiplicar por la distancia y así poder obtener el momento. Y otra cosa que es importante y que hay que tener en cuenta es que el momento puede ser nulo, ¿sí? Cuando la dirección por donde se aplica la fuerza pasa por el centro de giro o bien cuando se aplica directamente sobre el centro de giro. Bueno, vamos a realizar el ejercicio 17 que propone la guía. Nos muestra un pie de una persona de 90 kilos y nos dice que la misma se encuentra agachada, apoyada sobre los dos pies en el piso, y hay una fuerza ejercida por el suelo, la fuerza normal, y otra fuerza que es la del tendón de Aquiles, que se encuentra a 38 grados con respecto a la horizontal. También nos indica que hay una fuerza de contacto ejercida por la tibia que actúa en el punto O. Esa fuerza nos encuentra en el dibujo del pie. Nos pide determinar A, el módulo de la fuerza que realiza el tendón de Aquiles, y B, el módulo y la dirección de la fuerza de contacto ejercida por la tibia. Bueno, para comenzar tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, es decir, vamos a dibujar la barra y sobre ella vamos a graficar todas las fuerzas que actúan sobre el pie. Vemos la normal, tenemos la fuerza T inclinada a 38 grados y la fuerza de contacto de la tibia, fíjense que va a estar inclinada, la tibia está apoyada sobre ese centro O. Si no sabemos cuál es la inclinación, la vamos a tener que calcular, pero la podríamos dibujar con este vector de color verde, ¿sí? La vamos a identificar como fuerza de contacto y el símbolo que les voy a poner es FC. Si el sistema se encuentra en equilibrio, la sumatoria de fuerzas es 0 y el momento resultante o momento neto también es 0. Por ello podemos plantear la sumatoria de momentos con respecto al centro de giro O como el momento del tendón de Aquiles con respecto a 0 más el momento de la fuerza normal con respecto a 0 más el momento de la fuerza de contacto con respecto a 0.
Podemos simplificar esta expresión ya que el momento resultante es nulo, o sea, vale 0, y la fuerza de contacto pasa por el centro de giro, por lo tanto el momento de esta fuerza de contacto también es 0. De esta forma nos quedan dos fuerzas, la de la tensión del talón de Aquiles, que es oblicua, y la fuerza normal. A la fuerza T la vamos a tener que descomponer en el eje I, y ahí podemos observar claramente que nos queda una palanca de primer género, es decir, una palanca de equilibrio. Ahora, ¿cómo son los signos de estos momentos? La tensión en el eje I gira con sentido horario, por ello es negativo el momento. Y la fuerza normal gira en sentido antihorario, por ello el momento es positivo. De esta forma podemos igualar el momento de la tensión I es igual al momento de la fuerza normal. Esto es lo que vimos como ley de palancas en la guía número 3. Ahora nos resta calcular la tensión en el eje I, que es el valor de la tensión por el seno de 38. A eso lo tenemos que multiplicar por 0,006 metros, que es la distancia hasta el centro de giro O. Luego tenemos que calcular el valor de la normal, que es el peso de esta persona, es 90 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero lo vamos a tener que dividir por 2, porque tal como dice el sistema, la normal es el peso de la persona dividido 2, porque está parado sobre los dos pies. Nos da un valor de 441 newtons, y a esto lo vamos a multiplicar por 0,05 metros, que es la distancia que hay desde donde se encuentra la normal hasta el centro de giro. Ahora nos resta despejar la fuerza T que realiza el tendón de Aquiles, y simplificando las unidades obtenemos que es de 5.969,2 newtons. No debe asombrarnos este valor tan grande, dado que el tendón de Aquiles es el ligamento que une los músculos de la pantorrilla con el pie, es el más grueso y el más fuerte del cuerpo humano y puede soportar cargas de hasta 10 veces nuestro peso. El inciso B nos pide calcular el módulo y la dirección de la fuerza de contacto ejercida por la tibia. Para ello debemos recordar que la primera condición de equilibrio es que la sumatoria de las fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, debe ser igual a 0. Vamos a proceder a realizar la descomposición de la fuerza del talón de Aquiles y de la fuerza de contacto sobre el eje X. Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza del tendón de Aquiles, que como vemos en la descomposición en el eje X es positiva, menos la fuerza de contacto en el eje X, que como vemos es negativa. Como la sumatoria de fuerzas en X es 0, podemos igualar estos términos. Nos queda que la fuerza del tendón de Aquiles en el eje X es igual a la fuerza de contacto en el eje X. La fuerza del talón de Aquiles podemos conocer el valor, dado que en el punto anterior calculamos cuánto vale el valor de esta tensión. De esta forma, la tensión por el coseno de 38 grados es igual a la fuerza de contacto en el eje X. Multiplicando los 5.969 newtons por el coseno de 38, obtenemos que la fuerza de contacto de la tibia en el eje X es 4.703 newtons. Bueno, ahora realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tenemos la fuerza normal, que ya se encuentra sobre el eje Y, la fuerza del tendón de Aquiles, la fuerza T, que hay que descomponerla en el eje Y, y menos la fuerza de contacto en el eje Y, ya que al descomponerla nos queda con sentido negativo. Todo esto es igual a 0, por ello podemos despejar la fuerza de contacto en el eje Y y nos queda que es igual a la fuerza T en el eje Y más la normal.
Recordemos que cuando descomponemos T en el eje Y, tenemos que multiplicar el valor de la fuerza oblicua T, que eran 5.969 newtons, por el seno del ángulo, que en este caso son 38 grados. Esto más la fuerza normal, que tiene el mismo sentido y que vale 441 newtons, nos da un total de 4.116 newtons. ¿Sí? Este sería el valor de la fuerza de contacto en el eje Y. Por último, lo que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale el módulo de la fuerza de contacto. Como tenemos la fuerza de contacto en el eje X y la fuerza de contacto en el eje Y, de forma gráfica podríamos encontrarlo por el método del paralelogramo. Y de forma analítica tenemos que resolver por el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Hacemos la raíz cuadrada de estos dos vectores, de la suma de estos dos vectores, y obtenemos que el módulo de la fuerza de contacto de la tibia es 6.250 newtons. Por último, nos resta calcular el ángulo de inclinación de la fuerza de contacto. Para ello vamos a usar la función trigonométrica tangente, vamos a llamarlo ángulo beta. Y realizamos el cociente entre la fuerza de contacto en el eje Y sobre la fuerza de contacto en el eje X. Para averiguar el ángulo beta tenemos que despejar esta función, pasa como la inversa, arco tangente. ¿Sí? Efectuando el cálculo obtenemos un ángulo de 41 grados 11 minutos. Este ángulo beta es el ángulo que forma con el eje negativo de las X. Para poderlo expresar correctamente en la inclinación necesitamos saber el ángulo con respecto al eje X positivo. Entonces lo que tenemos que hacer es sumarle 180 grados. De esta forma obtenemos un ángulo alfa de 221 grados 11 minutos. Y de esta forma terminamos el ejercicio 17. Bueno, los espero en el próximo video. Muchas gracias.